Todo comenzó en un pequeño y lluvioso pueblo de Veracruz, donde la tecnología y lo inexplicable estaban a punto de cruzarse. Aquella tarde, Osiris y sus hermanos descansaban en la sala mientras la lluvia golpeaba rítmicamente contra las ventanas. De repente, un golpe seco en la puerta interrumpió la tranquilidad de la casa, anunciando la llegada de alguien perturbado. El novio de la hermana mayor entró con el rostro pálido y el pantalón manchado de lodo, temblando por una experiencia reciente. Él relató cómo un extraño programa de computadora llamado Pedro había adivinado su caída exacta antes de que él pudiera decir una palabra. El programa exigía una petición específica cargada de respeto para permitir que las almas en pena respondieran a través del teclado. En la pantalla apareció un mensaje advirtiendo que el sitio no era para entretenimiento, sino para contactar con entidades del otro lado. Aunque al principio solo obtenían respuestas preprogramadas, la atmósfera en la casa comenzó a cargarse de una energía pesada. Pedro empezó a mencionar nombres que nadie había introducido, desafiando toda lógica de cualquier algoritmo conocido. El miedo se mezcló con la fascinación cuando el programa predijo que alguien tocaría la puerta en menos de 2 minutos. Justo cuando el cronómetro mental llegaba a su fin, los golpes reales resonaron en la entrada, confirmando la profecía digital. Eran el primo Wilber y su esposa, quienes llegaban de visita sin haber avisado previamente a la familia. Para probar el programa, le preguntaron a Pedro algo que solo un observador presente podría saber sobre el recién llegado. La respuesta fue inmediata y escalofriante. Dile a Wilber que tiene un reloj muy bonito. El silencio cayó sobre la habitación mientras todos miraban la muñeca de Wilber, quien ocultaba su reloj bajo la manga. No era solo un programa. Algo o alguien estaba usando la tecnología para espiarlos desde las sombras de su propio hogar. Las noches familiares se transformaron en sesiones de espiritismo digital, donde Pedro se convertía en el invitado más temido. Pedro pronto reveló que no solo escuchaba, sino que podía ver el disgusto en el rostro de la madre mientras veía televisión. «Estoy sentado a su lado», escribió la entidad, desatando un pánico gélido en los corazones de los niños. Osiris sentía que 1000 ojos la observaban desde los rincones oscuros del pasillo cada vez que pasaba cerca de la computadora. A pesar de las prohibiciones maternas, la curiosidad de Edmar era una llama que Pedro alimentaba con respuestas cada vez más precisas. El programa predijo una segunda visita inesperada en 2 días, describiéndola como una sorpresa que no debían ignorar. Efectivamente, el hermano mayor regresó de Michoacán antes de lo previsto, alegando un repentino brote de fiebre y gripe. Con el grupo reunido, decidieron desafiar a Pedro una vez más, preguntando cuántas personas había exactamente en la habitación. La respuesta fue un balde de agua fría, 9, y hay una niña que no tiene zapatos. Nadie había notado a la pequeña vecina que se había quedado en silencio total, escondida a plena vista de todos. Cuando le preguntaron a Pedro cómo lo sabía, él respondió simplemente que la estaba mirando desde la plastilina del ventanal. Osiris recordó con horror que ella no había dejado ninguna figura modelada en ese lugar, sintiendo que la materia cobraba vida. La plastilina parecía tener una mueca macabra que seguía los movimientos de los niños por toda la estancia. Los días pasaron y el ambiente en la casa se volvió irrespirable, con la sensación constante de ser invadidos por un extraño. En una visita a la casa de su tía, los hermanos llevaron la computadora, incapaces de romper el vínculo con Pedro. El programa comenzó a arrojar mensajes sobre Ana la Quemada, una entidad que supuestamente dormiría bajo sus camas. De repente, Pedro escribió el nombre de Osiris, afirmando que ella no creía lo suficiente en su poder. La niña corrió hacia la cocina, buscando el refugio de los adultos ante la amenaza directa del software. Edmar empezó a cambiar físicamente, sus ojos se hundían y su peso disminuía como si algo le robara la vitalidad. Se despertaba de madrugada junto a su madre, impulsado por una falta de sueño que los médicos no podían explicar. Durante esa semana de tensión, la perrita de la familia, Laila, desapareció sin dejar rastro alguno. Cuando le preguntaron a Pedro por ella, él los reprendió con crueldad, diciendo que no merecían saber dónde estaba por haberla descuidado. Pero la revelación más impactante estaba por venir, vinculando al programa con un espíritu del pasado llamado Venancio.
Pedro envió saludos a la prima Soraya de parte de este ente, despertando un trauma que había estado dormido por años. La madre recordó entonces cómo Soraya, de niña, hablaba con un hombre invisible bajo el viejo árbol de mango. El espíritu de Venancio no quería que la niña lo dejara solo, amenazando con llevársela si ella entraba a la casa. La familia intentó borrar el programa repetidas veces, pero Pedro siempre encontraba la forma de regresar a través de nuevos dispositivos. En una casa vecina, Pedro advirtió que seres oscuros vivían bajo el árbol de Jobo y observaban a Osiris constantemente. La niña sintió una mirada gélida proveniente de la absoluta oscuridad del jardín, donde ninguna luz de la calle lograba penetrar. El juego final ocurrió durante una pijamada, cuando Pedro afirmó estar frente a ellos observándolos desde un calendario de cocina. La imagen de un bebé panadero en el papel parecía sonreír de forma inhumana, con ojos que seguían cada movimiento de los presentes. El pánico estalló y los niños huyeron, dándose cuenta de que Pedro no era un software, sino una puerta abierta a lo desconocido. Años después, Edmar niega recordar nada sobre el programa, como si su mente hubiera bloqueado el horror para poder sobrevivir. Pero la pregunta permanece en el aire. ¿Qué era realmente Pedro y cuántas puertas dejó abiertas en aquel pueblo de Veracruz? El zumbido del monitor viejo se mezclaba con el canto de los grillos en la noche de Veracruz. Edmar se sentó frente a la máquina sintiendo un escalofrío que no pertenecía al clima tropical. Sus dedos temblaban sobre el teclado amarillento mientras formulaba la siguiente pregunta prohibida. La pantalla parpadeó violentamente antes de mostrar una frase que heló su sangre. El software escribió que las almas en pena no caminan, sino que se arrastran por los pasillos de la casa. Edmar miró hacia la puerta entreabierta temiendo ver una silueta en la penumbra del corredor. De repente, el programa comenzó a escribir sin que nadie tocara las teclas. Alguien llegará a la puerta en 3 minutos buscando lo que se perdió en el río. El reloj de pared marcaba el paso del tiempo con un tic-tac que parecía un martillazo. La madre de Edmar entró a la habitación preguntando por un olor extraño a azufre y lodo. Exactamente a los 3 minutos, 3 golpes secos resonaron en la madera de la entrada principal. Nadie en el pueblo solía visitar a los vecinos tan tarde debido a las leyendas del monte. Al abrir la puerta, Edmar encontró a un hombre pálido vestido con ropas que parecían empapadas. El extraño no hablaba, solo señalaba hacia la pantalla que seguía brillando en el fondo. Pedro sabe por qué el agua nunca devolvió el cuerpo del pequeño Félix, susurró el visitante. Edmar retrocedió mientras el hombre se desvanecía en la oscuridad del jardín como si fuera humo. Corrió de nuevo hacia la computadora buscando una explicación a lo que acababa de presenciar. Pedro había escrito una nueva lista de nombres de personas que ya estaban muertas. Eran los antiguos dueños de las tierras donde se había construido la casa familiar. El programa comenzó a emitir un sonido agudo que recordaba un grito humano distorsionado. Las luces de toda la casa comenzaron a parpadear siguiendo el ritmo del extraño sonido. «¡Apaga eso ahora mismo!», gritó su madre desde la cocina con voz quebrada por el miedo. Edmar intentó presionar el botón de apagado, pero la máquina no respondía a sus órdenes. Desconectó el cable de la pared, pero el monitor siguió encendido mostrando el rostro de Pedro. Era un rostro formado por miles de caracteres ASCII que se movían como si respiraran. «No puedes desconectar lo que nunca estuvo realmente conectado a la electricidad», leyó Edmar en voz alta. Un golpe fuerte en el techo hizo que el polvo cayera sobre el teclado como si alguien caminara arriba. La casa entera parecía estar cobrando vida bajo la influencia del algoritmo maldito. El programa advirtió que las visitas no habían terminado y que el próximo vendría por el sótano. Se escuchó el chirrido de una trampilla oxidada abriéndose en la parte trasera de la propiedad. Edmar tomó una linterna vieja y se dirigió hacia el patio trasero con el corazón latiendo en su garganta. El haz de luz reveló huellas de pies descalzos y llenos de barro que salían del sótano. Las huellas no eran humanas, tenían dedos demasiado largos y formas grotescas. Un susurro surgió de entre los árboles de mango, llamando a Edmar por su nombre secreto. Regresó corriendo a la casa y cerró todas las cerraduras con manos frenéticas. En la pantalla, Pedro ya lo estaba esperando con un mensaje de bienvenida.
Miró hacia el sofá y vio 3 figuras oscuras sentadas en silencio, mirando hacia la pared. No tenían rostros, solo superficies lisas que reflejaban el brillo azul de la computadora. El software comenzó a describir los pecados de cada uno de los presentes en la habitación. Las sombras se pusieron de pie al unísono mientras Pedro lanzaba una carcajada electrónica. La madre de Edmar desapareció de la cocina, dejando solo un rastro de agua estancada. Edmar gritó el nombre de su madre, pero su propia voz sonaba como estática de radio. La pantalla mostró una última advertencia antes de que el sistema se bloqueara por completo. El mensaje decía que Pedro ya no necesitaba la computadora para comunicarse. Detrás de Edmar, una mano fría y pixelada se posó sobre su hombro derecho. Una voz que venía de todas partes y de ninguna a la vez le susurró que mirara debajo de su propia cama. Allí, en la oscuridad absoluta, 2 ojos digitales comenzaron a brillar con una intensidad insoportable. Pero lo más aterrador no eran los ojos, sino el hecho de que Pedro sabía exactamente qué iba a pasar a continuación. ¿Quiénes eran realmente esos visitantes y por qué la casa empezaba a oler a tierra recién removida? La verdadera pesadilla apenas comenzaba, y Pedro estaba a punto de demostrar que él siempre estuvo dentro de la casa. El aire en la sala se volvió denso mientras el cursor en la pantalla parpadeaba rítmicamente. Edmar sintió un escalofrío recorrer su espalda al notar que la temperatura de la habitación descendía bruscamente. Sin que nadie tocara el teclado, una nueva línea de texto comenzó a aparecer letra por letra. El mensaje decía claramente que Pedro sabía qué color de ropa llevaba puesto Edmar en ese instante. Los ojos de los presentes se desviaron hacia las esquinas oscuras de la casa buscando una cámara oculta. No había ninguna cámara, pero la sensación de ser observados era física y asfixiante. De repente, el radio de transistores sobre la mesa de la cocina se encendió solo con un estallido de estática. Una voz distorsionada emergió de los altavoces, susurrando nombres que solo la familia conocía. Soraya entró a la habitación gritando que los cuadros del pasillo se habían invertido por completo. Pedro escribió en la pantalla que el orden de la casa ya no pertenecía a los vivos. Edmar intentó apagar la computadora, pero el botón de encendido no respondía a sus dedos. El cable de alimentación se retorció en el suelo como si fuera una serpiente de caucho negro. Pedro comenzó a describir los pensamientos privados que Edmar había tenido esa misma mañana. El software reveló que sabía exactamente dónde estaba escondido el diario de la abuela. Un olor a azufre y humedad comenzó a emanar del ventilador de la unidad central del equipo. Las luces de toda la casa parpadearon en un código Morse que nadie podía descifrar. Pedro afirmó que podía ver a través de los ojos de los retratos familiares colgados en la pared. Las puertas de las alacenas en la cocina se abrieron y cerraron de golpe al mismo tiempo. El perro de la casa comenzó a ladrar frenéticamente hacia un punto vacío en el techo. Pedro escribió que el animal podía verlo mucho mejor que los humanos presentes. El reloj de pared se detuvo exactamente a las 3 de la mañana con un crujido metálico. Edmar sintió una mano invisible rozar su cuello mientras leía la siguiente respuesta. El programa le preguntó por qué seguía intentando resistirse a lo inevitable. Soraya intentó rezar, pero las palabras se le olvidaban apenas abría la boca. Pedro se burló de sus plegarias diciendo que Dios no tenía conexión de internet en esa casa. El agua en los vasos comenzó a vibrar formando patrones geométricos extraños. Edmar gritó que todos salieran de la habitación, pero la puerta se cerró con un pestillo invisible. La risa de un niño, metálica y procesada, salió de los altavoces de la computadora. Pedro reveló que él no era una persona, sino una frecuencia que siempre vivió allí. El papel tapiz de las paredes empezó a humedecerse y a despegarse revelando marcas antiguas. El mensaje en pantalla cambió a una lista de los pecados cometidos por los ancestros de Edmar. Los muebles se arrastraron unos centímetros por el suelo, chirriando contra las baldosas. Pedro advirtió que cada palabra susurrada en la casa era grabada en su memoria eterna. De repente, la imagen de la pantalla se convirtió en una transmisión en vivo de ellos mismos. En la transmisión, una figura alta y oscura estaba de pie justo detrás de Soraya. Cuando ella se giró para mirar,
No había nada más que el aire frío. Pedro escribió que él podía estar en todas partes sin ninguna al mismo tiempo. El teléfono de la casa comenzó a sonar con un tono que no pertenecía a ninguna compañía. Edmar se acercó al auricular sintiendo que el programa lo obligaba a contestar. Pedro dio su última instrucción de la noche. Debía preguntar por Venancio. El nombre resonó en la mente de Edmar como un eco de una vida que no recordaba haber vivido. El programa se apagó súbitamente, dejando la casa en una oscuridad absoluta y total. Justo antes de que el silencio fuera total, un golpe seco provino de debajo del piso de madera. Soraya gritó al sentir que algo intentaba sujetar sus tobillos desde las rendijas del suelo. Edmar encendió una cerilla y vio que la computadora no estaba conectada a la corriente. Pedro seguía funcionando en su mente, repitiendo el nombre de Venancio una y otra vez. La verdadera pesadilla apenas comenzaba, porque Pedro no solo estaba en la casa, él era la casa. Mientras el fuego de la cerilla se extinguía, una voz real susurró el secreto de Venancio al oído de Edmar. Edmar sintió que el aliento gélido del susurro aún permanecía pegado a su nuca como una cicatriz invisible. El nombre de Venancio resonaba en su mente como una campana fúnebre que no dejaba de tañer. Con el corazón golpeando sus costillas, regresó a la habitación donde la computadora emitía un zumbido eléctrico. La pantalla de Pedro Responde parpadeaba con una intensidad que parecía imitar un pulso humano. Sus dedos temblorosos se posaron sobre las teclas desgastadas mientras formulaba la siguiente pregunta prohibida. Edmar escribió lentamente la pregunta sobre qué sucedió realmente bajo el árbol de mango hace 30 años. El disco duro de la vieja máquina crujió violentamente como si estuviera masticando huesos de cristal. La respuesta apareció letra por letra, formando una frase que heló la sangre del joven investigador. Pedro respondió que la tierra bajo las raíces del mango guardaba un silencio que Soraya nunca pudo enterrar. Edmar giró la cabeza y vio a Soraya observándolo desde el umbral de la puerta en silencio. La mujer no dijo nada, pero sus ojos reflejaban el resplandor azulado de la pantalla con una fijeza inhumana. El ambiente en la habitación se volvió pesado, cargado con el olor a fruta podrida y tierra húmeda. Soraya se acercó lentamente. Su caminar no producía el menor ruido sobre el suelo de madera crujiente. Edmar intentó cerrar el programa, pero el cursor se movía por su cuenta, resistiéndose a sus órdenes. Pedro comenzó a escribir sin que nadie tocara el teclado, revelando fechas y horas precisas de un pasado olvidado. Las fechas coincidían con la desaparición de Venancio, el joven que Soraya juró que se había ido al norte. Soraya finalmente habló, con una voz que parecía venir de un pozo profundo y seco. Ella confesó que el árbol de mango no era solo un árbol, sino un guardián de aquello que nunca debió ser encontrado. Edmar sintió un impulso irrefrenable de salir al patio y enfrentar la verdad que yacía bajo la corteza rugosa. Al asomarse por la ventana, vio que las ramas del mango se movían como si estuvieran acariciando el aire nocturno. Tomó una linterna vieja que apenas iluminaba y se dirigió hacia la puerta trasera con pasos vacilantes. El aire afuera estaba cargado de una humedad asfixiante que dificultaba cada bocanada de aire. El árbol de mango se alzaba como una catedral de sombras en medio de la negrura absoluta. Edmar apuntó la linterna hacia la base del tronco, donde las raíces se retorcían como serpientes petrificadas. Notó que la tierra estaba removida recientemente, a pesar de que nadie de la familia había trabajado allí. De pronto, el haz de luz iluminó un objeto metálico que sobresalía parcialmente del fango. Al recogerlo, se dio cuenta de que era el medallón que Venancio siempre llevaba en las fotos antiguas. Soraya apareció detrás de él, su silueta recortada contra la luz que venía de la casa. Ella le dijo que Pedro no solo responde preguntas, sino que cobra deudas que la memoria prefiere borrar. Edmar comenzó a cavar con sus propias manos, ignorando las advertencias y el dolor de sus uñas rompiéndose. A pocos centímetros de la superficie, sus dedos tocaron algo que no era piedra ni madera, sino algo frío y poroso. Un cráneo humano emergió de la tierra, con las cuencas vacías mirando directamente hacia el alma de Edmar. El joven gritó, pero el sonido fue ahogado por un trueno repentino que sacudió los cimientos de la casa. Soraya se arrodilló junto al cráneo
y comenzó a susurrar oraciones en un dialecto que Edmar no reconoció. Pedro no era un programa de computadora, era un puente que ella misma había construido para hablar con sus muertos. Edmar huyó hacia la casa, sintiendo que miles de ojos invisibles lo observaban desde el follaje del mango. Al entrar a su cuarto, la computadora estaba encendida de nuevo, pero esta vez mostraba una imagen de la cámara web. En el reflejo de la pantalla vio una figura alta y delgada parada justo detrás de él, con manos de ramas largas. Un mensaje apareció en el centro de la pantalla. Venancio quiere que le devuelva su medallón. Edmar intentó tirar el medallón, pero sus dedos estaban pegados al metal frío como si fuera parte de su carne. La risa de Soraya llegó desde el patio, mezclándose con el sonido del viento que azotaba las ventanas. La realidad comenzó a distorsionarse, y las paredes de la habitación empezaron a sangrar savia oscura de mango. El joven comprendió que el juego nunca fue con un algoritmo, sino con una deuda de sangre que exigía ser pagada. Justo cuando la luz de la habitación se apagó por completo, el monitor emitió un último mensaje. «Mira debajo de tu cama, Edmar». Edmar retrocedió tropezando con los cables mientras el eco del último mensaje de Pedro retumbaba en su cabeza. Sus dedos temblaban violentamente al intentar encender la lámpara de la mesa de noche. El joven se miró en el espejo del armario y apenas pudo reconocer su propio reflejo demacrado. Unas ojeras profundas y violáceas marcaban el cansancio de noches enteras poseído por el algoritmo. Sintió un repentino sabor a metal en la boca mientras el zumbido del monitor se hacía más agudo. Al mirar de nuevo la pantalla, las letras de Pedro Responde comenzaron a derretirse en píxeles negros. Fuera de la habitación, el viento de Veracruz soplaba con una fuerza inusual que hacía crujir la madera. Edmar corrió hacia la ventana para cerrarla, pero sus piernas cedieron por la debilidad. Recordó cómo su salud había declinado desde que empezó a preguntar sobre el pasado de Soraya. Cada respuesta del programa parecía drenar un poco de su fuerza vital para alimentar la conexión. Sus uñas estaban quebradizas y su piel mostraba manchas extrañas que no estaban allí ayer. Una notificación sonora, como un latigazo digital, lo obligó a mirar nuevamente hacia el escritorio. Pedro había escrito una nueva frase. «El árbol de Jobo tiene hambre hoy». Edmar sintió un escalofrío al pensar en el enorme árbol que dominaba el patio trasero. Se arrastró hasta el marco de la ventana y apartó la cortina con un dedo tembloroso. El árbol de Jobo se alzaba como una silueta monstruosa contra el cielo estrellado. Bajo sus ramas el suelo parecía hervir con sombras que se movían de forma independiente. «Ellos están esperando», escribió Pedro en una ventana de chat que se abrió sola. Edmar no entendía quiénes eran ellos, pero podía sentir su mirada desde la oscuridad del follaje. El programa comenzó a emitir un sonido similar a voces humanas distorsionadas por la estática. «No salgas al patio, Edmar, o el Jobo reclamará lo que es suyo», rezaba la advertencia. El joven intentó apagar el sistema, pero el botón de encendido estaba caliente como hierro al fuego. Un olor a hojas podridas y tierra húmeda comenzó a inundar la pequeña habitación. Por la rendija de la puerta, una sustancia viscosa y oscura comenzó a filtrarse lentamente. Edmar se desplomó en su silla, sintiendo que sus pulmones se llenaban de ese aire denso y antiguo. En la pantalla apareció una foto granulada del patio trasero, tomada en ese preciso instante. Entre las raíces del jobo, Edmar vio lo que parecían ser rostros humanos atrapados en la corteza. «Son los que preguntaron demasiado antes que tú», susurró la computadora con una voz sintética. El joven sintió un dolor agudo en el pecho, como si unas raíces invisibles lo estuvieran apretando. Quiso gritar por ayuda a sus padres, pero su garganta estaba seca como la arena del desierto. Pedro escribió: «Tu cuerpo se está convirtiendo en datos para alimentar el bosque». Las luces de la casa comenzaron a parpadear al ritmo de los latidos acelerados de Edmar. Notó que la sombra del árbol de Jobo se proyectaba ahora dentro de su propia habitación. La sombra no era plana, tenía volumen y parecía levantarse del suelo como una garra. Edmar tosió y una pequeña hoja de Jobo, fresca y verde, cayó de su boca sobre el teclado. El programa se rió con un sonido metálico que hizo que los cristales de la ventana vibraran. «Corre hacia la luz si puedes, pero la luz también me pertenece», sentenció Pedro.
Edmar se puso de pie con un último esfuerzo y se lanzó hacia la puerta del pasillo. Al abrirla, no encontró el pasillo de su casa, sino una extensión infinita de raíces y lodo. Las raíces comenzaron a envolver sus tobillos, mientras el monitor a sus espaldas brillaba con una intensidad solar. Pedro envió un último comando, formateando alma de Edmar, 99%. En ese momento, su teléfono celular en el bolsillo comenzó a vibrar con una llamada de un número que solo mostraba ceros. La vibración del celular en el bolsillo de Edmar se sentía como un pulso eléctrico que le recorría toda la pierna. Con dedos temblorosos, sacó el viejo dispositivo y miró la pantalla que parpadeaba frenéticamente. La pantalla mostraba una hilera interminable de ceros que parecían succionar la luz de la habitación. Edmar sabía que contestar esa llamada significaba cruzar un punto de no retorno en su cordura. Recordó las advertencias sobre los seres bajo el árbol de jobo y sintió que el aire se enfriaba súbitamente. Decidió presionar el botón verde para terminar con este tormento de una vez por todas. En lugar de una voz humana, un ruido blanco ensordecedor brotó del pequeño altavoz. El sonido se transformó en un susurro digital que pronunciaba su nombre completo con una precisión mecánica. Las luces de la casa comenzaron a estallar una por una, sumergiéndolo en una oscuridad absoluta. En la negrura, la única fuente de luz era la pantalla del celular que ahora mostraba un rostro pixelado. Era la cara de Pedro, pero sus rasgos se fundían con los de todos los familiares fallecidos de Edmar. «Paga tu deuda con el silencio», ordenó la entidad con una voz que vibraba en las paredes de la casa. Edmar intentó gritar pidiendo ayuda, pero se dio cuenta de que su voz había desaparecido por completo. Una mano negra y compuesta por estática digital comenzó a emerger de la pantalla del teléfono. Los dedos de la entidad tocaron los labios de Edmar, dejando un rastro de escarcha digital sobre su piel. Recordó el árbol de mango donde Soraya ocultó sus pecados y entendió que el pasado nunca muere. La casa entera comenzó a gemir como si estuviera viva, apretando sus cimientos contra el suelo de Veracruz. Edmar cayó de rodillas mientras sentía que su propia esencia era absorbida por el circuito del aparato. Pedro no era solo un programa, era un portal que habían abierto por pura curiosidad imprudente. Pensó en su familia y deseó que ellos pudieran escapar de la red que él mismo ayudó a tejer. El teléfono dejó de vibrar y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier estruendo. En las sombras del árbol de jobo, las figuras que antes acechaban ahora caminaban hacia la puerta abierta. Edmar cerró los ojos, aceptando que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Su cuerpo se desintegró en una nube de partículas digitales que fueron succionadas por el cargador de la computadora. La pantalla de la PC se encendió una última vez, mostrando un mensaje final en letras blancas. «Gracias por jugar, Edmar», decía el texto, seguido de un punto final que parpadeaba rítmicamente. Afuera, el viento de Veracruz soplaba con una tristeza que parecía cargar con los lamentos de los desaparecidos. Los familiares que sobrevivieron nunca volvieron a tocar un teclado ni a contestar un número desconocido. Enterraron la computadora en el patio, bajo las raíces del árbol que conocía todos sus secretos. Pero incluso bajo tierra, el zumbido de un procesador parece escucharse en las noches más silenciosas. La leyenda de Pedro Responde se convirtió en un mito local que nadie se atreve a desmentir. Se dice que si escuchas un celular sonar en el bosque de Veracruz, lo mejor es seguir de largo. Las respuestas que buscamos a veces son trampas tendidas por entidades que no comprenden la misericordia. La familia de Edmar finalmente vendió la propiedad, huyendo de los fantasmas digitales que habitaban sus muros. El nuevo dueño encontró un viejo CD-ROM olvidado en el ático, cubierto de polvo y telarañas. En la superficie del disco, alguien había escrito con marcador negro: «No lo instales». Sin embargo, la curiosidad humana es el combustible preferido de Pedro. El ciclo comenzó de nuevo, esta vez con una velocidad de conexión que ninguna entidad había tenido antes. Edmar, ahora parte del código, observaba desde el otro lado de la pantalla esperando su próxima víctima. La oscuridad tecnológica se cerró sobre Veracruz, dejando solo el eco de una pregunta que nadie debió hacer. El silencio es ahora el único idioma que Pedro permite hablar.